¿Qué es un detenido desaparecido? Pongo un ejemplo concreto, que es el de Celestino Onaindia. Celestino Onaindia, que era de Marquina, provincia de Vizcaya, hijo de Miguel y de Matea Martina. Como consecuencia de la intervención de un tribunal militar, fue detenido en Guipúzcoa y estuvo en la celda número 5 de la prisión de Ondarreta. Celestino Onaindia, en esta ficha que nosotros hemos localizado en la actual prisión de Martutene de San Sebastián, sabemos que ingresó el día 21 de octubre de 1936 y que salió entre comillas, el día 29 del mismo mes, así que estuvo preso unos pocos días. Justamente esa es la fecha de la salida en la que de Celestino Onaindia nunca se ha sabido nada más. Por cierto, Celestino Onaindia era un sacerdote nacionalista vasco, y al igual que otros sacerdotes tuvo este destino y otros miles también de ciudadanos de todas las ideologías. Pues bien, Celestino Onaindia sería, por lo visto aquí, ya un detenido que ha desaparecido, y en la documentación de otro archivo, de otro lugar sorprendentemente elaborada en junio del año 1958 y firmada por el cabo primero comandante del puesto de la Guardia Civil de Hernani, nos aclara, y este hombre de la Guardia Civil bien que sabía en el año 58 lo que había ocurrido, en este papel, redactado entonces, dice: Celestino Onaindia, efectivamente el 28 de octubre de 1936, fecha de fallecimiento, lugar en que se haya enterrado, cementerio de Hernani, observaciones, ejecutado por los nacionales. Así que Celestino Onaindia es precisamente un detenido desaparecido que se puede acreditar ya no por el esfuerzo de que encontremos sus restos esqueléticos, sino porque hay documentación que acredita esta circunstancia. Lo cierto es que además nosotros no hemos encontrado los restos y además este papel, elaborado muchos años después de la Guerra Civil Española, pero relativamente cerca, vemos que da noticia de otras personas, algunas de ellas también son sacerdotes, seguramente alguien estaba presionando para interesarse por estas víctimas, pero pone aquí este guardia civil nota: asimismo se hallan enterrados junto con los anteriores hasta otras 190 personas más. Claro, y esas 190 personas más, los que están en la lista que veis aquí, son los 200 muertos que todos hemos sabido que acabaron en el cementerio de Hernani. Este sería un ejemplo que se puede repetir en tantos lugares. Y a continuación pongo un ejemplo que a mí me impresionó mucho con motivo de una conferencia que dimos hace unos años en una localidad de Guipúzcoa, donde al finalizar una familia muy modesta me entregó este papel. En este papel se pone lo siguiente: por mí no tengáis ninguna pena, porque he tenido una muerte muy buena, pero como no tengo nada más que una pena, que usted quede con esa familia, pero como es una buena madre, le ayudarán todos. Esta es la nota que envía un guipuzcoano la víspera de su fusilamiento en Pamplona, guipuzcoano que se llamaba, y pone aquí, Pedro Basurto. Esta familia de este asunto no tiene más noticia que el papel que lograron recibir, con una redacción que impresiona, porque Pedro Basurto dice que él le van a matar, pero va a tener una muerte muy buena. Pedro Basurto seguramente había visto cosas mucho más espantosas que lo que le tocaba a él a la mañana siguiente. Pedro Basurto es el chico que veis en la fotografía. De Pedro Basurto tampoco hemos encontrado nada, pero en alguna de las cosas que hemos investigado, cuando vimos y encontramos, entre otras cuestiones, este enganche de la cremallera, nosotros como técnicos y la familia de Pedro Basurto soñaban con la posibilidad de que este enganche de cremallera fuera el mismo que él viste en esta ropa que vemos aquí. Esto es imposible de comprobar. No hay técnica científica ni análisis de ADN que pueda acreditar este punto, pero en cualquier caso, lo que sí que agradecen las familias es el intento, el esfuerzo por haberse acercado a ellos y el esfuerzo con diferentes tecnologías de investigar esta serie de asuntos. Pues bien, Pedro Basurto fue víctima, claro que sí, víctima de una injusticia entonces, y 2 veces víctima, es lo que se conoce la doble victimación, como consecuencia del maltrato que le ha dado la historia a Pedro Basurto, que representa aquí a tantos miles de republicanos o de nacionalistas que tuvieron el mismo destino. Víctima, como digo,
de la propia historia, no solamente en el tiempo de la dictadura, sino en el tiempo de la democracia. Nosotros entonces, exhumando fosas, lo que encontramos ahí abajo no son esqueletos, no son huesos, no son metatarsianos, son personas. Exhumando fosas nos encontramos con dignidades como la de Pedro Basurto, que envió esa nota la víspera de su fusilamiento. Y hemos descubierto además, casi sin querer, lo que víctimas no solamente son quienes están en esta fotografía, ahí en el suelo, sino que además víctimas son estas personas, que son hermanos, primos, hijos, nietos, etc. En una fosa incluso hemos llegado a conocer a una de las mujeres de la víctima que estaba allí enterrada. Una sola vez hemos conocido a una viuda de un detenido desaparecido que asistió al momento en el que se recuperaban los restos de su propio marido, que nos explicó quiénes le detuvieron, cómo era el color del camión, cómo le pegaron en la plaza del pueblo, en fin, todo ese tipo de cosas. Y así entonces nos hemos interesado por algo que tiene que ver con las personas de carne y hueso que nos acompañan, ciudadanos con los mismos derechos que todos aquí presentes, que tienen quizá como única herencia este papel, esta fotografía del padre y este carnet donde identifican a la madre como mujer viuda. Fotografías que podemos presentar a miles, porque en 10 años de investigaciones tenemos ya más de 25.000 fotografías de todas las exhumaciones que hemos hecho. Fotografías como esta que nos impresionan mucho porque es una mentira la fotografía, teniendo en cuenta que esas dos mujeres ya mayores aparecen fotografiadas como niñas en una foto que se hicieron con su abuela, vestida de negro. Y ahí detrás de la abuela aparece la figura de un hombre, que es el abuelo. Esa escena familiar no existió nunca. Es un montaje que hizo el fotógrafo del pueblo como si hubiera sido verdad, y esta es la tragedia, que esta familia llegó a estar reunida de esta manera. Así podemos entonces mostraros muchas fotografías y nosotros nunca preguntamos por la ideología de nadie de los que se interesan y se vinculan con independencia de qué opción política voten o no voten incluso en la actualidad. Nos hemos sentido atraídos precisamente por la dimensión humana, el interés humano que existe detrás de todo esto, dentro del cual también hay que hacer algunas reivindicaciones de carácter social y político, yo no tengo duda, pero particularmente nosotros nos hemos motivado por esa razón. Los estudiantes de universidad que nos acompañan, estudiantes que son de arquitectura, de química, de medicina, de psicología, de periodismo, da igual, que tienen 20 años o 22 años, quedan absolutamente atrapados cuando estamos en las exhumaciones y se presentan estas personas que nos explican cómo ha sido su vida y cómo, entre otras cosas, han podido ser capaces de salir adelante. Es, por lo tanto, esto que vemos aquí a lo que le damos mucha importancia. Claro está que luego hacemos análisis genéticos y hasta incluso identificamos a la gente por técnicas de ADN y otras cosas mucho más complicadas, pero es quizás la parte menos interesante de esta investigación. De memoria histórica no se hablaba antes del año 2000 absolutamente nada. Y hay cada vez más información. A través de Internet y de algunos buscadores nosotros comprobamos que el tema está creciendo en interés. Los picos que vemos aquí, un poco antes del 2008, tienen que ver con la intervención del juez Baltasar Garzón, que encima elevó al punto de generar mucha más información muy polémica, pero sigue teniendo una tendencia creciente. Memoria histórica, memoria colectiva, memoria e historia, memoria y recuerdo. E incluso los historiadores nos critican. Hay historiadores, desde mi punto de vista, muy responsables, que dicen la memoria histórica no es ni memoria ni historia. Hay historiadores que se creen que nosotros estamos haciendo historia. A nosotros no nos interesa el contenido netamente exacto desde el punto de vista histórico de lo que ocurrió entonces. Lo que nos interesa precisamente es cómo sentimos y cómo vivimos la sociedad actual hoy este asunto, precisamente para poder podernos comprender un poco más a nosotros hoy. Información que nos sirve o nos tiene que servir además para construir el futuro, es decir, no estamos haciendo nosotros una historia que ya los historiadores habían hecho en parte. Historiadores que por otra parte se habían preocupado más de hablar de los héroes de la guerra, los que ganaron la guerra o los que las perdieron, que no de hablar de las personas anónimas que no están en ningún libro de historia. La memoria histórica ha empezado a recoger información desde la base, desde ciudadanos muy corrientes
como los que probablemente estáis en esta sala, a los que nunca antes se les ha hecho ninguna pregunta. Es, por lo tanto, una crítica que nosotros rechazamos por completo. Afortunadamente, y gracias a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que existen muchísimas, y en todas partes, por suerte, más lo que significa aquí los medios de comunicación, este es un asunto que se ha convertido en algo de interés público hasta tal extremo que yo creo que incluso los partidos políticos, en las próximas elecciones a las que nos convocarán, incorporarán en sus propios programas contenidos que tengan que ver con la memoria histórica.